Bueno, estamos acá en un predio piscícola, nada mejor para empezar con nuestro tema. ¿Por qué emprender en piscicultura? Mi nombre es Enrique Torres Quevedo, soy biólogo marino, tengo una empresa que se llama Asesoría y Acuicultura. Nosotros nos encargamos de producir alevinos, de montar proyectos, de dar consultoría en el tema de acuicultura. Y una de las mayores preocupaciones nuestras es que no está como muy claras las razones por las cuales un emprendedor decide emprender con el tema piscícola. No lo tienen muy claro. Y en este video trataremos de dar algunos tips que nos orienten acerca de si es una buena o una mala decisión el empezar con el sector acuícola como fuente de ingreso. Un emprendedor es una persona que está tratando de hacer un negocio nuevo, de generar unos ingresos, generar empleo, hacer una actividad que le permita sacar adelante pues su modo de vida. Y en ese sentido un emprendedor es una persona muy valiosa para la sociedad. Además está arriesgando su tiempo, está arriesgando su dinero y es importante que ese emprendedor estudie bastante la actividad en la cual va a empezar a ejercer. Muchas veces las personas no lo tienen claro, tienen unos recursos ya sea de jubilación o unos ahorros y les parece, se enamoran de la actividad y esto no es suficiente para empezar. A un emprendedor en piscicultura yo le digo siempre, mire, lo primero que tiene que tener es un mercado. Y no solamente en el sector piscícola, en cualquier emprendimiento que vaya a iniciar, lo primero que uno debe tener en la cabeza es si hay un mercado. ¿Qué mercado se piensa atender? Las personas empiezan al revés, empiezan pidiendo asesoría para la producción y una vez invierten unos recursos, montan el proyecto, empieza la producción y en ese momento es que se van a preocupar por el mercado. Y en ese momento es cuando intermediarios o digamos los compradores en general pues aprovechan su condición vulnerable y ahí es donde se presentan las pérdidas. Entonces digamos que el primer consejo que yo le daría a un emprendedor en piscicultura es estudie el mercado de su zona, estudie el mercado nacional, estudie el mercado internacional para que tenga una visión amplia por un lado y por un lado muy focalizada y localizada de su mercado, ¿cierto? ¿Eso qué le indica a uno un mercado? Le indica qué especies debe cultivar, a qué precio espera vender, en qué presentaciones, qué cantidades, etcétera. En este momento, por ejemplo, la piscicultura es una actividad que, por ser agroindustria, está en boga, digamos. Después de la pandemia ha habido una preocupación bastante alta por el tema de la suficiencia alimenticia y por eso hay muchas personas interesadas en la producción, no solamente de peces, sino de otras actividades agrícolas. Entonces, actualmente, como les decía, el mercado piscícola está creciendo, ha crecido bastante, está muy catalogada como una actividad rentable, una actividad en crecimiento que no está dominada, digamos, por ningún oligopolio ni nada de eso. Entonces, digamos que es un buen tiempo para empezar la producción. De hecho, las exportaciones colombianas de filete fresco, especialmente para los Estados Unidos, el año pasado fueron alrededor de 13.000 toneladas, más o menos unos 60 millones de dólares que se exportaron y la tendencia es a crecer ese mercado en otras presentaciones, no solamente en filete fresco. Obviamente tenemos las amenazas como la producción de Costa Rica, la producción de Honduras, de pronto Ecuador, pero el producto colombiano es muy bueno, es decir, hay un mercado internacional interesante y
en esa misma medida el mercado nacional también lo es, puesto que parte de la producción nacional pues se va hacia afuera. El precio del dólar evidentemente está mejorando un poco la rentabilidad de los exportadores piscícolas. Entonces digamos que en general hay un buen ambiente para la producción. Y eso hay que considerarlo. Pero ya en el caso particular de cualquier emprendedor, un emprendedor en el Tolima, en el mismo Huila, que es el mayor exportador de filete fresco de Colombia, o en Antioquia, o donde esté ubicado, o en cualquier país, tiene que estudiar cuáles son los precios a los cuales se está vendiendo ese producto y qué tipo de producto: tilapia roja, cachama, pangasius en algunos casos, bagres, etcétera, y en qué presentaciones. Después de que tenga esa mirada de cómo es el mercado y de qué cantidades, de qué volúmenes estamos hablando, ya a partir de ahí se puede empezar a pensar en un dimensionamiento de su propio proyecto. Es decir, si es una persona que está en una pequeña población y tiene unos recursos pequeños, limitados, pues lo más aconsejable es que revise el mercado de su población, la más cercana al predio que tenga, ¿cierto? Y eso le dirá: hombre, aquí puedo vender 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas mensuales, o al año, o lo que sea, y eso nos va a dar el tamaño del proyecto que la persona puede emprender. Ahora, si es una persona que está en una zona y tiene unos buenos recursos, está en una zona donde haya un clúster de producción enfocado a la exportación, pues podría plantearse la posibilidad de integrarse en ese clúster y integrar grupos de producción para la exportación. O si tiene, digamos, algún contacto en el exterior que le permita en un momento dado hacer su propia comercialización en Estados Unidos o en el Caribe, en Perú, donde vaya a mandar su producto, pues entonces eso también le dará el tamaño de su inversión. Entonces, en resumen, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar la producción, antes de meterle un peso a la infraestructura, antes de comprar el primer alevino, es mirar el mercado, dimensionar el mercado que queremos atender. Ese es el resumen del mensaje que hoy les queremos dar. Saludos.